Hola, ¿qué tal todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Juego Interno, el podcast de Atempo. Este espacio que utilizamos para compartir con todos ustedes las experiencias y todos los aprendizajes que hay desde el sentido de lo que significa rendir, crecer y cuidarse desde adentro. Albert, ¿cómo estás? Muy bien, genial, como siempre, con muchas ganas, motivado, me encanta este espacio. No lo hemos pasado bien, ¿cierto? Sí, y nos lo seguimos pasando bien. Y hoy nos vamos al agua. Ya presentarás tú. Total. Pero hoy nos vamos al agua, disciplina que no hemos tocado hasta ahora. También desde una perspectiva del entrenador, que creo que puede ser muy interesante. Y creo que el invitado de hoy nos va a dar juego. Nos va a dar juego y nos va a salpicar. Ya está. Vámonos un podcast de humor, como podéis ver. Claro. Vamos a lo nuestro, vamos a intentar de mandarle a la gente cosas distintas, de tratar de acercar experiencias a que la gente se pueda sentir identificadas y que les sirvan para entender un poco su mundo. Y hoy creo que nos lo va a contar, pero hablaremos mucho de relativizar. Y creo que va a ser chulo. Tenemos ganas. Seguro que sí, seguro. Y me encanta la relación que hacías de que nos vamos al agua, ¿sí? Y damos ese salto porque sí es cierto que la tendencia obviamente es ir alrededor de la psicología deportiva en todo lo que hacemos, pues buscamos ir encontrando esa diversidad para poder ampliar. Y lo otro que decías también desde la perspectiva del entrenador. Y sin más, pues tenemos a Didac, ¿sí? Y como siempre los presentamos por nombre nada más para que los vayan conociendo. Actualmente coordinador del waterpolo, del club de natación de Terraza, ¿cierto? Y pues nada, yo siempre me quedo corto con la presentación porque me gusta más que sea él. Que sea él. Así que Didac, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, muchas gracias por invitarme. La verdad es que muy bien, muy tranquilo. Enhorabuena, Didac, por estar aquí también con nosotros y haber aceptado, ¿sí? Esta invitación. Creo que tenemos mucho. Y empiezo con esto realmente. O sea, ¿quién es el Didac al día de hoy que está aquí con nosotros? Bueno, pues Didac soy coordinador de la sección de waterpolo del Club Natación Tarrasa. Llevo 27 años ya como entrenador. He estado en todas las categorías. He pasado desde los prebenjamines hasta el equipo absoluto, pasando también por las categorías femeninas. O sea, he tocado absolutamente todas. ¿Siempre en el mismo club? Siempre en el mismo club. ¿Cómo es Juanmen Club? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se llama? Eso no existe, ¿eh? No, es difícil. No, la verdad difícil, es que es difícil, pero también es verdad que en nuestro mundo, en el waterpolo, la verdad es que al ser un deporte minoritario, pues que eso tampoco no hay tantos cambios. Pero bueno, sí que es verdad que en Tarrasa lo que hay que valorar es que siempre se le ha dado mucho valor al entrenador que se ha formado ahí en el club y que nos hemos sentido siempre muy arropados y que no hemos podido tener ofertas para salir, pero al final está muy bien lo de la zona de confort. Yo creo que hay mucha gente que habla de la zona de confort para salir. Yo soy partidario de aprovechar la zona de confort, yo soy partidario de sacarle el máximo rendimiento y cuando ves que le has sacado al máximo rendimiento, pues entonces, si quieres otros objetivos, pero ¿no? Esta palabra de zona de confort, ¿no? Que la he escuchado tantas algo veces. negativo. Es que quiero salir de la zona de confort, ¿no? Necesito salir, ¿no? Pero para crecer. Yo creo que en la zona de confort tú puedes crecer mucho, puedes llegar arriba del todo y luego otra cosa es que se te abran otros objetivos. ¿Por qué empieza tan fuerte? O sea, mira, tío, paso a paso, o sea, ya está, vale, joder. No sé, dejamos de hacer nuestro trabajo. Podcast de 3 minutos. Está genial, porque ya nos ha abierto, vamos a empezar. Y mira, y esa cajita que abrimos, ¿verdad? O sea, que no sé qué quieras decir. Tira. En realidad, fue así como... buenos días. Sí. Soy Didac, ¿qué queréis? Y es que y lo escuchaba en la distancia cuando lo decía. O sea, hablamos casi siempre de la zona de confort como algo malo únicamente, como que tienes que salir sí o sí. Y es una perspectiva completamente nueva. La puedes explotar mucho. Que la puedes explotar realmente. Sí, sí, a mí en esta línea, porque me gusta, no nos la esperamos para nada, ¿eh? O sea, obviamente no está en el guión. La zona de confort entendido como algo buscando la comodidad y no arriesgándome es una cosa. La zona de confort, como creo que nos cuentas tú, y con tus 27 años, y han sido también un ejemplo de en el mismo club, es verdad que estás en un deporte minoritario en España y hay menos ofertas, pero también a la vez es más fácil de que te conozcan, ¿vale? Ya se ha hablado que ha habido ofertas.
cómo tú, como profesional de este deporte, del waterpolo, has aprovechado esta zona de confort para crecer y llegar a lo máximo que has llegado, que ahora también, si nos quieres contar un poquito. Pues al final lo he aprovechado pues con esto, sin tener el miedo ese hostia, yo sé que estoy en mi club, sé que el tipo de contrato que tengo también me puedo aprovechar de estar tranquilo, de no es aquello de que tengo un contrato de 2-3 años, sino sé que estoy fijo. Yo empecé como socorrista, luego pasas de socorrista, pasas a monitor, luego monitor te entra lo de entrenador, lo vas compaginando todo y luego a partir de ahí poco a poco vas subiendo, ¿no? Y esta zona de confort yo lo que he hecho ha sido cogérmela para bien, ¿no? Para que me dé seguridad para poder arriesgar luego cuando he estado con las categorías o cuando he subido al primer equipo, ¿no? He dicho, bueno, está muy bien, pero no me tiene que dar miedo el meterme una hostia o perder un partido o un campeonato o al revés. Eso me tiene que dar esa fortaleza para yo poder seguir creciendo como entrenador y como persona. Uh-huh. Creo que es un enfoque realmente muy bonito de tener en cuenta. ¿Cómo? Porque también hay la gente que nos puede escuchar, ahora ya típica conversación ya de gente más o menos adulta, que la generación de ahora ya no son así. También hemos llegado a discrepar aquí en otros podcasts, en otros episodios, pero es difícil ver a alguien que está 27 años en un mismo sitio, en un mismo club o en una misma empresa. Es difícil. Y más con lo que tú nos cuentas, que es cómo fueron tus inicios. Empezaste de socorrista. Sí. Monitor, entrenador de un pre-benjamín, supongo, tal, y fuiste aprovechando las oportunidades que te daba el club, aprovechando, como tú dices tú, esa zona de confort para explotarte un poco más y para exigirte. ¿Cómo lo has vivido tú y cómo te ha ayudado el estar en ese proceso y en ese trabajo para llegar a donde has llegado? Entiendo que dentro del mundo del waterpolo, tu máximo, la máxima meta que has conseguido a nivel resultadista, no, hombre, seguramente después dentro del proceso habrá otras cosas, es entrenar al primer equipo masculino, máxima categoría, competición europea, ¿no? ¿Cómo ha vivido Dídac este proceso de 27 años? Entiendo que no te esperabas cuando eras socorrista llegar hasta donde estás ahora, pero ¿qué nos puedes contar de esto para que también la gente vea que bueno, que en el trabajo, que en la continuidad, que en el apostar por un proyecto también hay éxito? Yo al final lo he vivido todo sin tener ningún tipo de objetivo ni de prisa, ¿no? O sea, al final empiezas de socorrista monitor, ¿no? Empiezas ya compaginando las dos cosas. Sí que es verdad que hay un momento que se me abre la opción, porque me lo dice un compañero, de que hay un entrenador de waterpolo, que se crea, ¿no? Se tira un poco más para abajo. El waterpolo en aquel momento se empezaba con 12 años, pues se empiezan ya a tirar un poco más para abajo, y sí, yo estaría interesado, lógicamente. Yo digo que sí, pero no tengo ningún objetivo de decir, ostras, pues a ver si subo aquí y ya rápidamente, si no voy aprovechando, pues todos esos cambios de entrenadores que hay, ¿no? Entrenadores que empiezan, que van plegando y tal como me lo van diciendo a mí, oye, ¿quieres coger el alevín? Venga, sí. ¿Quieres coger el otro? Venga, sí. Y poco a poco pues vas subiendo y te vas tirando pues para arriba hasta que llega al final. Pues yo creo que es la culminación, ¿no? Que es poder llegar al primer equipo de tu club, encima un club que sabes que está entre los 3-4 mejores de España, sabes que es un club que yo cuando llego ya viene compitiendo en Europa, y al final lo que tienes que hacer es seguir manteniendo la rueda, ¿no? Tampoco no quieres hacer grandes cambios, sino lo único que quieres es seguir y a ver si eres capaz de hacer un saltito mejorar más. Un poquito más. Y luego al final pues tenemos la gran suerte, porque al final en el deporte la suerte existe, de poder llegar a una fase de Champions, que eso ha sido pues creo que uno de los logros más grandes que hemos tenido, porque claro, eso está reservado a clubs potencialmente económicamente muy fuertes. Y luego también pues hace, no me acuerdo, 2-3 años pues que pudimos jugar una final europea de la Challenger, de una competición nueva que se creó, y tuvimos esa suerte de poder ir y llegar a la final. No la pudimos ganar. Suerte y trabajo. Bueno, suerte y trabajo, por supuesto. Sí, claro, hay mucho trabajo, ¿no? Pero al final también me gusta utilizar la palabra suerte, porque hay que aprovecharla, porque también cuando viene la mala suerte te tienes que acordar de toda la suerte que has tenido, de aquel gol que ha entrado en el último segundo, de todas estas pequeñas cosas que te encuentras. Y creo que con eso pues vale la pena hacer ese énfasis, ¿verdad? Que en todo en la vida, igual en el deporte, pues siempre hay una dosis de suerte en muchas situaciones. Y me encanta realmente algo que decías, y obviamente me corriges si me equivoco en la lectura que hago, pero se habla mucho constantemente, y lo ves, voy a decir, de estos famosos gurús
de que siempre hay que tener un propósito, de que siempre tienes que tener un objetivo. Y mucha gente lucha y se frustra y tiene muchos problemas a nivel de salud mental porque llegan y te dicen, es que no sé cuál es mi propósito, o es que no sé cuál es mi objetivo. Y la lectura que yo hago con lo que nos estás diciendo, que me parece valiosísima, es que precisamente es estar en donde te toca estar e ir aprovechando esas oportunidades para seguir creciendo sin necesariamente tener esa claridad. Bueno, a mí personalmente me gusta decírselo a la mayoría de las personas con las que trabajo, y es que me parece irreal pensar que tenemos la vida resuelta o de que ya sabes cómo va a ser toda tu vida, precisamente porque hay muchos factores externos, porque de pronto cambias de opinión, de pronto muchos factores. Pero esto que dices me gusta mucho y hago este énfasis porque creo que es valioso que quienes nos puedan escuchar sepan que también de eso se trata, no solo la vida en general, sino a nivel de deporte, el que puedes ir creciendo conforme van apareciendo las oportunidades. Y entonces, en esto que te digo, la pregunta sería, para ti, ¿cómo ha sido esa vida de deporte? O sea, el deporte, ¿qué significado tiene en tu vida o ha tenido a lo largo de todo este tiempo en la forma en la que lo has hecho? Bueno, yo creo, primero la parte de los objetivos, ¿no? Está muy claro que te tienes que meter objetivos a largo plazo. Hasta ahí bien. Yo lo podía tener un poco ahí en la cabeza, pero siempre lo que he hecho también, supongo que debido a mi deporte, ¿no? Que al final juegas cada fin de semana, mis objetivos eran cada semana. Claro. O sea, sí que a lo mejor podía tener en categorías, pues poder llegar a un campeonato de España, ¿no? Porque al final lo que necesitamos es poder tener el máximo de equipos en los campeonatos de España, porque al final ese aprendizaje, pues ves que hacen un salto, ¿no? Con ese final. Pero al final están los partidos, tú tienes el partido, entonces tú te tienes que poner lo primero que es el partido de este fin de semana, que es un rival medio, flojo, es un rival alto, vale, pues tienes que salvar ese. Si es un flojo, tienes que ser superior, se tiene que ver dentro del agua. Si es un rival medio, también tienes que estar por encima y se tiene que notar. Siempre les he marcado a mis equipos que los objetivos son ahí, los vas marcando. Claro. Está muy bien, podemos tener un objetivo común de final de temporada de queremos quedar campeones de España, pero eso hasta lo podemos tener en la cabeza, pero luego lo tenemos que aparcar y tenemos que ir, ¿no? Como el tópico del fútbol, ¿no? De partido a partido. Con eso sí que creo que es que tienes que ir a semanas con objetivos un poquito más cortos. Claro. Y más tangibles también, más claro. Viables, más... Exacto, algo más viable. Es que al final es la suerte que tenemos. O sea, claro. No somos un deporte como podríamos decir la natación, que al final tienen 3 grandes campeonatos y entonces esos objetivos pues los tienen que alargar. Ellos no compiten cada semana. Ellos sí que tienen que tener... Pero en mi caso, en el caso de los deportes de equipo, que normalmente casi todos jugamos cada fin de semana, yo creo que es una buena manera para tampoco no hacerte daño, ¿no? O sea, al final, vale, que ya has perdido un partido que a lo mejor no tocaba, no pasa nada. Si tienes el fin de semana siguiente, no te hundas ya simplemente con ese. Ostras, es que ese a lo mejor no me deja llegar a mi objetivo final. Pues, tranquilo, si no pasa nada. Pero si es que de aquí hasta tu objetivo final, imagínate lo que queda, ¿no? Te quedan todos los partidos, te quedan los campeonatos de Cataluña, si es que te queda muchísimo aún. Yo bueno, no sé si seguir un poco por esta línea o por otra, pero creo que quiero plantear algo que puede ser interesante. ¿Tú eras jugador de waterpolo? Sí, sí, pero yo estuve jugando hasta los 19 años, ¿no? Por un tema de lesión de la ciática y lo tuve que dejar. Era un buen jugador de categorías. Luego cuando llegué al primer equipo, ahora con la experiencia me doy cuenta que no estaba preparado. O sea, conocías el deporte anteriormente. Sí, es el deporte que he hecho. Después, obviamente, te has desarrollado, has ido formándote. A nivel mental, psicológico, emocional, ¿cómo ha sido tu desarrollo profesional? Y llegando a lo que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor la cumbre, a tu reto más grande. ¿Cuántos años estuviste en el primer equipo? 10. 10 años entrenando en el primer equipo, con finales europeas, con clasificación para Champions, tengo también Copas del Rey, ligas, ¿no? Peleándote contra gigantes del mundo del waterpolo de España. A nivel mental, a nivel mental, emocional, psicológico, ¿cómo has vivido? Si ha habido alguna etapa más destacada, algún hecho más destacado que quieras compartir con nosotros, en el que te haya marcado y te haya también ayudado, para bien o para mal, a ser lo que eres y también para entender un poco cómo vive psicológica y emocionalmente un entrenador la secuencia. Pues nos centramos mucho en el equipo, en el deportista, pero yo siempre he hablado, yo también lo he sido como entrenador de rugby, pero cuando hemos acompañado a otros entrenadores, la soledad del entrenador existe. Existe, porque ya no al tópico de cuando ganas muy bien, cuando pierdes no, pero
el entrenador termina el partido y si no es esa misma noche, es el día siguiente, a la mañana, ya está viéndose el partido, viéndose los rivales, preparando la semana, y lo está haciendo solo. Y cuando te echan y te llaman 2 jugadores, los otros no se olvidan. Y bueno, me enrollo. ¿Cómo Didac a nivel emocional y psicológico ha vivido esa secuencia y qué nos puedes contar de eso? Con el primer equipo ha sido duro, igual que con las categorías, porque yo al final soy el típico que no me gusta perder absolutamente a nada, ni cuando salgo ahora mismo a correr por la montaña o lo que haga, intento siempre ir por delante con el que vaya, ¿no? Entonces soy muy competitivo, entonces claro, cuando eres tan competitivo lo pasas mal, y lo he pasado mal en categorías y me ha costado muchos enfados, encima soy de estos que doy golpes y me he hecho mucho daño. Vale. Y al final, pues claro, con la experiencia y con la madurez, pues te vas dando cuenta que son cosas que no tienes que hacer. Con el primer equipo, ¿no?, que es lo que nos estábamos centrando, creo que tengo tres etapas. La primera es cuando entro, que entras con aquella ilusión, con algo que no esperas. Sí que yo llevaba ya 8 años de segundo entrenador. Ya llevaba 8 con Dani Nar, que era el que era en aquel momento primer entrenador, ¿no? Dani, por un tema político, pues se va hacia la política, y entonces yo estoy ahí, que parece que sí, que no, y ya pues me van llegando voces, ¿no? Entonces, claro, cuando te lo dicen piensas, pues no sé si estoy preparado, ¿no? Entonces, cuando lo cojo, me doy cuenta, y hago aquí un poco de paréntesis, me doy cuenta que llevar un primer equipo, tíos adultos, son exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo que lo que yo llevaba ya cadete juvenil, ya llevaba 7-8 años llevando esta categoría de adolescentes. Entonces veo que son más o menos son lo mismo, lo único es que son más mayores. Pero a nivel de mental, los veo que era lo mismo. O sea, con lo cual me fue muy fácil. Claro, ahí llegas con una hambre que te quieres comer todo. Ahí intentas. Y ese es el gran momento donde disfruto mucho, es donde hacemos los mejores resultados, es donde nos metemos en la Champions, es donde jugamos finales contra Barceloneta de Copa del Rey, finales del playoff de la Liga. Estás ahí hasta que viene pues la segunda parte, que es la pandemia. Ahí justo es cuando cuando estábamos jugando la liguilla de Champions, que claro, la liguilla era fin de semana partido de Liga Nacional, y luego entre semana pues te tocaba viajar o jugar. Entonces claro, estás a un ritmo muy alto, y aparte disfrutando, porque aparte estábamos haciendo grandes resultados, aparte estábamos a un partido de, si ganábamos, a lo mejor hasta nos metíamos en una Final Eight, que eso ya hubiera sido increíble. Justo ahí nos viene la pandemia, y eso para mí es un golpe duro, también, porque al final el Club Natación Tarrasa vivimos de lo que es los socios del club. No es un club muy potente, con 18.000 socios. Entonces ahí es donde tú sacas pues toda la parte económica para poder construir los equipos, ¿no? Es un club que apuesta mucho por el deporte. Y entonces a partir de ahí viene esta segunda etapa, que es la complicada, ¿no? Tienes que empezar a reorganizar el equipo. Aún así, pues sigo disfrutando y sigo estando allá arriba. Y luego la parte final, que es la que, bueno, ahí es la que a lo mejor después, a lo mejor de tanto tiempo, ¿no? Pues he aprendido, ¿no? Lo dije una vez en una entrevista al Diario de Tarrasa, que luego sacaron mal el titular, ¿no? Yo cuando salí al Barceloneta, ¿no?, que todos sabemos que es el gran dominador aquí nacional del waterpolo, yo los primeros años, durante muchos años, yo ese partido lo preparaba para ganarlo, y así se lo transmitía, ¿no?, a mis jugadores. Entonces hay un momento que tengo que hacer un cambio de generación, porque se van acabando. Cogemos una nueva generación de jugadores con fichajes, una generación que también viene con hambre, y ahí me doy cuenta yo los 2 últimos años que ya no preparo ese partido ya lo doy por perdido. Entonces ahí tengo una serie de jugadores jóvenes, 20-21 años, que ya no les estoy dando la hambre que yo he tenido, y ahí es donde yo me planteo, ahí es donde yo veo que ya no estoy haciendo lo que toca. Que has alargado más de lo que toca, ¿no? Exacto, por eso digo que esas 3 partes, y sobre todo esa parte final, entonces la parte la que recuerdo peor, porque yo no me siento bien.
Fue un desgaste tuyo. Correcto. Ahí tengo un desgaste mío que me afecta ya me afecta demasiado. Aparte, por mi carácter que os he comentado antes de que me gusta ganar todo, veo que empiezo a afectar ya a mis hijos, veo que empiezo a afectar a mi pareja que no venía de este mundo, veo que ya empiezo a entrar en un bucle que no me gustaba porque era perder un partido y yo tranquilamente podía estar, pues a lo mejor el fin de semana sin hablarles. O sea, los entrenadores directamente estamos muy solos, muy solos. Sí que tenemos al segundo entrenador que está ahí con nosotros, pero al final estamos muy solos. Tanto como ganas como cuando pierdes, automáticamente, pues ese mismo día tú ya estás pensando en el partido. O sea, tú no tienes ese punto de poderte relajar y desconectar. No lo tienes, porque aparte de nuestro mundo, tal como acabas la temporada o a media temporada, ya empiezas con los fichajes, con las renovaciones, con lo cual, pues imagínate, es que no te da tiempo a disfrutarlo. Entonces, esa gestión, pues a mí la parte final me ha resultado muy dura porque me ha afectado mucho. ¿Qué supuso ese tramo final donde ya te das cuenta que ese Didac ya no es el que tú quieres o el que eres o el que puede aportar? Entiendo que te das cuenta, entonces empieza un proceso interno y tomas una decisión. ¿Qué supuso para ti hacer ese cambio? ¿Fue liberador? ¿Fue frustrante? Cuando decides ya, vale, ya no estoy para esto, me han sobrado 1 o 2 años. La suerte que he tenido es que yo disfruto mucho de lunes a viernes. Eso sí que lo hago con mis equipos. O sea, eso, una cosa es el proceso interno que yo pueda tener, pero lo que yo sí que he hecho es de lunes a viernes con los entrenos, me lo paso bien y hago que mi grupo es un deporte muy sacrificado. O sea, al final estamos hablando de que entrenan 4 horas al día. Entonces, son tíos adultos, muchos están estudiando, otros están trabajando y están haciendo su jornada de 8 horas más las 4 horas, pues imaginaros. Entonces intento que cuando vengan al entreno, ya sabemos, somos profesionales, pero yo siempre intento que haya, ya no es un buen rollo, ¿no? Sino que haya un buen clima, ¿no? O sea, que estamos, exacto, que somos todos muy unidos. Y por ahí creo que me he ido un poco, ahora. Te preguntaba sobre qué supuso ese tramo final, claro. ¿no? Eso el dejar, tú decías que disfrutas del proceso de la semana, pero también no es un entrenador puramente resultadista que vives para el fin de semana. Correcto. Eso está muy bien, entiendo que eso te ayuda. Eso la verdad es que hubo un momento que pensé, ostras, ¿hago bien? ¿No hago bien? ¿En qué me va a afectar? Voy a volver otra vez a la coordinación, voy a volver otra vez a las categorías, estaré preparado para llevarlo, ¿no? Me entran las dudas, ¿no? Porque al final tú dudas como entrenador. Pero tú nunca dudas de dejar de entrenar. No. El tema es dejar el primer equipo después de 10 años, exacto, más 8 segundos, se desgaste que vaya generando en ti, pero no de dejar de entrenar a waterpolo. No. Llegarlo a dejar no, porque es que te lo comentaba por eso, ¿no? Porque al final es que me lo paso muy bien, es que disfruto, tengo la gran suerte de poder trabajar de lo que me gusta. Entonces, ahí no, pero sí que es verdad que me entran las dudas estas y ahora esta parte que se me abre, ¿no? ¿Y ahora qué? Ahora, ostras, llevo muchos años ahí arriba y ahora mismo ¿cómo seré capaz de enfocarlo hacia los chavales jóvenes, hacia las categorías? Yo puedo seguir, pero te dejo un poco porque si no... En esa transición que llevas, y algo que tal vez lo amarro a lo que mencionabas con ese cambio entre los jóvenes y los adultos, de cómo veías las necesidades de ti como entrenador hacia ellos. En cuanto a la gestión emocional dentro de tu deporte, el waterpolo, como entrenador, ¿qué es para ti lo que ves que es más necesario? Escuchar al deportista. Yo vengo de la generación de cuando éramos jóvenes, a nosotros era lo tienes que hacer así porque es así y punto. Tú cuando empiezas de entrenador haces lo mismo y de golpe te empiezas a encontrar pues las nuevas generaciones que dicen, perdona, que lo tengo que hacer así, pues cojo y me voy. Y tú de golpe dices, ya, tendré que a lo mejor empezar a cambiar, ¿no? Acercarme un poco más al jugador. Y cuando me he acercado más al jugador es cuando creo que le he sacado más partido al Didac entrenador. Es cuando tienes que escuchar mucho al deportista, y creo que es una de las grandes virtudes que yo tengo, ¿no? Creo que soy capaz de escuchar al deportista, de entenderlo
y luego de llevarlo un poco hacia el terreno que a mí me interesa. Vale, quería ir a ese punto, ¿no? Sobre todo para otros entrenadores que nos escuchen, otros deportistas Total. que tengan necesidad de entender a su entrenador, o otros psicólogos del deporte. Escuchar, fantástico, o sea, creo que no todo el mundo lo hace. Entender, Entender. Es un cambio en paradigma bien grande. pero después tú tienes que hacer algo. Muy bien, te escucho, te entiendo, pero yo soy el entrenador y yo tomo la decisión. Sí. Y en esa decisión tú dices, tengo que llevarlo hacia donde un poco me interesa. Hostia, ese equilibrio es jodido. No es fácil. Pero es muy divertido. ¿Sí? Vale, si lo ves así es genial. A mí me encanta. Porque al final te encuentras, ¿no? Ahora mismo soy también formador de entrenadores ahora, ¿no? Y ahora me encuentro entrenadores Ahora te voy a decir, jóvenes. estaría bien que Vale. hablaras con entrenadores, ¿eh? Claro, no, porque no. esa decisión Claro, es bonita. Ahora en el Club Natación Tarrasa lo hemos empezado a hacer, todas las secciones, perdón, han creado la figura del formador de entrenadores. Y entonces, pues, en mi caso, ¿no? Con toda la experiencia que tengo, yo ahora mismo que hablo con entrenadores que veo que tienen la misma hambre que tenía yo en su momento, que quieren, no, es que esto lo tenemos que hacer así y todos por igual. ¿Todos por igual por qué? Si tú al final tienes un objetivo, ¿no? Quieres que venga a entrenar. Claro. A una persona le tendrás que ir por aquí y a la otra lo tendrás que hacer. Y eso sí, ahora eres tú el que tienes que saber gestionar. Y tienes que saber gestionar, no, al equipo no. Si el equipo está muy bien. El equipo está muy bien. Eso ya lo sabes hacer porque si no, no serías entrenador de Tarrasa. A lo mejor pues estarías haciendo otra cosa. Eso ya lo sabes hacer. Pero al individuo que forma el equipo. Correcto. Ahí es donde tienes que entrar tú. Claro. Y eso es lo que a mí me ha encantado del primer equipo y es lo que me gusta. O sea, me encanta poder trabajar con adultos para escucharlos, entenderlos, pero luego al final que acaben haciendo lo que yo quiero, ¿no? A lo mejor es un punto egoísta, pero no, al final porque lo que yo quiero yo al final lo que miro es el bien del equipo, ¿no? Y Claro. los jugadores son egoístas todos. Y es normal, tienen que tener ese punto de egoísmo, pues si no, no llegas a la élite. Eso sí que, Seguro. ¿no? El jugador que al final se va conformando o que la zona de confort que hablábamos al principio, pues la aprovecha de estar tranquilo y de venir y bueno, como es mi club y no me van a echar, pues aquí voy a estar. Pues tú sabes que ese jugador no va a llegar al primer equipo. Tú tienes que tener ese punto de egoísmo. Y ahí es donde entras tú como entrenador, el saber gestionarlo y saberlo llevar y encaminarlo por donde a ti te interesa y que él al final se dé cuenta de, "Ay, vale, es verdad, pues tienes razón". Totalmente, pero al final no es egoísta como entrenador querer que hagan lo que tú quieras. Porque aparte de que tú decías, tú tienes la visión de club o de equipo, el objetivo general, aparte de eso, uno de tus objetivos es que tus jugadores se crean tu discurso, por lo tanto, eso que tú quieres que hagan, se lo crean. Entonces, para mí es una visión súper súper bonita. Me gusta esta reflexión. Un poco paralela a eso, te quiero preguntar cómo se trabaja, cómo se desarrolla, cómo lo has vivido tú o qué percepción tienes tú de la psicología deportiva en el mundo del waterpolo, en España o lo que hayas podido conocer. ¿Se utiliza? ¿No? ¿Se tiene en cuenta? ¿No? ¿Qué tan importante puede ser o es? ¿Cuál es la realidad de la psicología deportiva en el waterpolo? Yo creo que es mala. Yo la he vivido así. Yo al final, todo esto que te digo, creo que es la experiencia que tengo durante 27 años, pero no hemos tenido los medios para tener psicólogos. Sí que lo hemos tenido poco tiempo, pero a los entrenadores directamente no. A los deportistas, pues hubo un tiempo que tuvimos uno. Luego, pues al final la parte económica, pues es lo importante, pues se sacó. Ahora estamos otra vez, a ver si lo estamos intentando, a ver si poco a poco se va metiendo, pero yo creo que es muy importante. O sea, al final, cuando yo me he encontrado peor, al final he tenido que buscar una terapeuta, ¿no? Marta Also, que desde que voy con ella, pues he hecho un cambio radical como persona y como entrenador. Lo he tenido que buscar fuera. No he tenido la opción de poderlo buscar desde dentro del club. Y cuando he hablado con todos mis compañeros entrenadores, cuando me han visto mal, todos me han dicho, si es que lo que necesitas es psicólogo. Vale, ¿tú no tienes el club? No. Yo me he ido fuera. Vale. O sea, al final, El waterpolo vale. es un deporte que... Estamos empezando. Se está empezando. O sea, es verdad. O sea, empiezan a haber clubs que ya lo están... Pues empiezan con los primeros equipos, pero no creo que sea solo... Bueno, primeros equipos, por supuesto, ¿no? Porque toda la exigencia que tiene, pero al final tiene que ser... Es que tienen que entrar, tiene que entrar ya. Ahora mismo, tal como en las nuevas generaciones que tenemos y en la sociedad actual, es que creo que es clave. Es clave.
ya lo tenemos, ¿no? Con el mundo de la empresa, creo que ya está muy metido. Yo creo que ahora mismo en el mundo del deporte y deportes tan exigentes como el nuestro, ya no como el nuestro, como todos, es que creo que es una figura que se necesita. Totalmente. En esa línea que mencionabas de buscarlo tú, sí, o sea, ¿cuál creerías que puede ser el mensaje que pudieras transmitir tú de decir, este es el momento en el que tienes que irlo a buscar desde tu experiencia? Si le estuvieras diciendo a tus entrenadores, por ejemplo, a los que estás formando, sí, o a los mismos chicos, sí, de decir, bueno, este es el momento en el que hay que ir a buscar, ¿cuál sería? Es que es muy difícil esa pregunta, porque a mí ya llevaban tiempo diciéndomelo. Oye, Díaz, creo que necesitas ir, porque te enfadas demasiado, porque te ofuscas, no ves las cosas como tocan. Pero yo en ese momento pensaba, como no veo las cosas y me enfado demasiado, voy a ir con un profesional y le voy a hacer perder el tiempo. Voy a ir con una persona que no la voy a escuchar. Entonces, claro, a mí me encantaría decirles, oye, tienes que ir y aprovecha por esto, por esto. Entonces, siempre que se lo explico, les explico mi vivencia, cómo me he encontrado yo, como a mí me lo dijo mi pareja a los 2 años de estar con ella. Oye, creo que necesitas, cómo me vino mi hermana. Dida, estoy yendo a una y ahora mismo por el camino que vas no estás yendo bien, ni a nivel personal, ni a nivel deportivo, porque te afecta demasiado el perder, claro. o ya no el perder. O sea, hay declaraciones mías que he llegado a ganar un partido y he sido muy duro contra el equipo, cuando yo eso no lo era, ¿no? Entonces, claro, a mí me ha venido mucha gente, pero yo no iba. Vale. Yo no iba. Hasta que no veo que salgo del primer equipo y digo, vale, es el momento de dejarlo, pero veo que a lo mejor me puedo encontrar muy solo. No es el momento que hablo con mi hermana y digo, oye, perdona, ¿con quién me decías que ibas? Pásame el teléfono. O sea, tu entorno sí que era muy consciente. Claro. Sí, mi entorno sí. ¿Tú no lo veías o no querías verlo? Yo veía que tenía que ir, pero como había tenido... Cuando empecé con el primer equipo, al primer año o el segundo año fui a una psicóloga porque lo necesitaba y vi que no hablábamos el mismo mismo idioma. Y entonces, claro, yo pensé, pues ya está, si no hablo el mismo idioma con esta, pues no hablaré el mismo idioma con otro, ¿no? Hasta que empiezas a ir hablando con entrenadores o con gente, sobre todo de mi entorno, que te dicen, no, es que si no te va bien con una, vete con otra. Claro. O con otro, perdón. ¿No? Como es con un profesional. O sea, no te tienes que quedar con el primero. Y creo que eso es súper valioso, y tal vez en esa línea, en base a tu experiencia, si tuvieras que decir, bueno, esta es una idea que hay que desmitificar sobre el ir al psicólogo cuando necesitas, ¿cuál sería para ti? Pues yo los llevaría ya desde el principio. Vale. Desde el principio. Me encantaría que pudieran ir desde el principio, que pudieran disfrutarlo de todas las herramientas que te da y de cómo te hace ver la vida, ¿no? Creo que te dan unos puntos de vista que en muchos momentos pues nosotros no lo tenemos o no somos capaces de poderlos llegar, pero no tienes que llegar a estar mal para ir. Yo creo que en el momento que ¿no? Pues dentro de cuando empiezas a crecer, ¿no? Pues tienes tu familia, tienes la parte del colegio y tienes la parte del deporte, ¿no? Pues creo que son estas 3 grandes áreas. Yo metería la 4ª grande área, que sería la parte de psicología. Es que la verdad es que creo mucho ahora mismo. Al final es un cuidado, una parte de cuidado personal. Y que la cabeza después ahí sale todo. No, me va muy bien hacer deporte. Si no estoy en la cabeza no tengo ganas de hacer deporte. Es lo que me ha pasado, es lo que me he encontrado. Yo en ese sentido sí me gustaría seguir aprovechando esto y meter un poco en la realidad del desarrollo deportivo, del proceso que has vivido tú con los equipos o con estos 10 años en el primer equipo. ¿Crees que hubiera cambiado algo? Y en ese caso, ¿cómo hubiera cambiado algo de la realidad de tus equipos si tú hubieras tenido ese soporte al lado? Eso por un lado. Y después, que puede estar relacionado, ¿qué necesidades crees que has sentido tú como entrenador y que has visto en tu equipo a nivel emocional y psicológico en los años sobre todo de competición más alta, donde la exigencia ha sido alta, has visto? Porque al final, tú aquí has contado muy por encima, pero yo he tenido la suerte de conocerte un poco mejor en ese sentido y nos has contado en una ocasión que tú tenías una realidad de tu equipo de jugadores profesionales, pero que más que menos trabajaba, estudiaba, compaginaba y hacía un entreno a las 8 de la mañana para ir a trabajar y otro a las 7 de la tarde para volver de estudiar o de trabajar, con su sueldo,
pero no era gente, obviamente ya no son futbolistas, no era gente que solo hacía eso. Entonces, eso ya es una realidad. El deporte en sí es un deporte muy exigente, extremadamente exigente, que después apuntemos, ¿no? La exigencia mental del waterpolo, también me gustaría tocarla. Pero en esa realidad del tipo de equipo que has tenido tú, o tú como entrenador, ¿cómo lo has vivido? ¿Cómo crees que te hubiera ido tener ese soporte? ¿Y qué necesidades psicológicas crees que podrías haber cubierto si bueno, en el momento, en el desarrollo de las temporadas que has estado ahí? Es que es una pregunta... Claro, yo al final lo he utilizado cuando me he encontrado mal. Vale. Cuando me he encontrado bien, he pensado que tenía todas las herramientas para poder seguir creciendo yo como entrenador y hacer crecer a mis equipos. Probablemente me hubiera ido muy bien para relativizar muchas cosas, ¿no? Sobre todo en los momentos que perdía partidos, ¿no? Cómo era ese Didac entrenador, que era un entrenador muy cercano al jugador, muy exigente, pero muy cercano, pero sí que cuando perdía o cuando estaba muy enfadado con el grupo era el entrenador distante, un entrenador muy directo, o a lo mejor hasta demasiado, y saber gestionar eso, ¿no? Saber gestionar todas, ¿no? Igual que cuando estoy contento, estoy muy contento, pero cuando estoy muy enfadado no puedo estar muy enfadado, ¿no? Y creo que me hubiera ido muy bien pues para saber relativizar, ¿no? Yo al final, una de las cosas que creo que me han ido pasando factura con todos estos años es yo me he echado la culpa absolutamente de todo, ¿no? Cuando ganaba eran los jugadores, ¿no? Porque, hostia, al final, vale, está muy bien, está mi trabajo, ¿no? Pero al final son ellos los que están dentro del agua. Pero cuando perdía, lo primero que hacía yo era me miraba y miraba la semana, cómo había ido, o la preparación que hubiéramos hecho, y, ostras, claro, es que ahí he fallado. Es que no miraba, es que a lo mejor el jugador no la ha metido, pobrecito mío. O sea, al final, no, era culpa mía, ¿no? A la hora de fichajes también, lo mismo. A la hora de, vale, voy al director general, o al presidente, o al que en ese momento sea el que está, o el tesorero, el que en ese momento sea el que está gestionando. Vale, no voy a hacer llamada de teléfono, porque si hago llamada de teléfono, o sea, yo intentaba controlarlo absolutamente todo. Yo no lo puedo controlar todo. Y yo eso no lo veía. Y eso lo he visto desde mayo, ¿no? Que voy a psicóloga. No lo veía. Entonces yo creo que ahí me hubiera ido muy bien para decir, bueno, señor, o sea, si no hay dinero, ¿no? Yo a veces pensaba, vale, yo quiero que este jugador pueda cobrar esto, quiero ir a por este jugador, o este jugador joven que pueda subir y lo veo que no está muy enganchado, pues a ver cómo... O sea, era yo el que estaba intentando a ver si a ese jugador lo convenzco, ¿no? A ver si al presidente o al gerente... Claro, esto es una tensión y una presión constante. Correcto, seguro. Correcto, o sea, una presión y si encima, que al final, si no me lo daban, mierda, era culpa mía. Claro, y si encima cuando sale bien... Cuando sale bien no tienes tu propio refuerzo y cuando sale mal hay castigo, sí. Tampoco hay aprendizaje en eso. Cuando sale mal voy a mirar lo que he hecho mal, pero en modo de culpa y no en modo de aprendizaje. Total. Es duro. Sí, es muy duro. Es muy duro. La verdad, es muy duro. ¿Cambiarías? Imagino que sí, pero quiero saber el qué. ¿Cambiarías algo? Si ahora volvieras atrás, con todo lo que sabes ahora, con el proceso de terapia que has hecho, con todo lo que has aprendido, 2, 3 cosas que cambiarías si volvieras a empezar. Una, tener ¿Vale? psicóloga. Gracias. Desde el principio. Y 2, saber diferenciar cuando... Que supongo que eso me hubiera ayudado, ¿no? A cuando yo estaba bien a cuando estaba mal. Vale. Saberlo diferenciar y saberlo... El grupo lo sabía porque me miraban y lo sabían, pero no creo que es un mensaje que yo hubiera tenido que dar al equipo. Sí que hay momentos que al equipo tiene que saber que estás enfadado, pero hay momentos que no tienes que hacerles ver que estás enfadado. Es una gestión emocional. Gestionarlo. Gestión emocional que no la he sabido llevar, y sobre todo a mi entorno. Mi entorno, que son los que más han sufrido. Y seguro que hay un tercero, que es una pareja, palabra que te gusta mucho. hijos. Si hicieras algo distinto ahora, relativizarías más, ¿no? Por supuesto. Es que esa palabra... Es la que ahora mismo estoy utilizando y es la que me está haciendo, pues, lo estoy relativizando todo. O sea, estoy siendo lo profesional que siempre he sido, porque al final llevo muchos años y eso lo llevas dentro. O sea, no puedes coger y ahora relativizo. No se Parece negocia, como ahora pasa claro. todo, no, ni mucho menos. Pero sí que relativizo ahora mismo, ¿no? Ahora estoy tratando con padres, ¿no? Llevo también la gestión de las familias. Entonces estoy relativizando los padres que vienen,
que me pongo en su lugar, porque encima tengo la suerte de ser padre de 2 niños, entonces los escucho bien. Antes me lo podría haber tomado a título personal. Ostras, vale. Están atacando por ahí, ¿no? Están atacando la sección, entonces yo hubiera puesto la coraza, ahora no. Vengo, los escucho y muchas veces hasta acabo haciendo lo que ellos piden, pero porque me lo miro desde otro punto de vista, porque veo que al final lo único que intentan es lo mismo que yo he intentado siempre, que ha sido ir construyendo, ¿no? Entonces, pues son las 2 áreas estas, ¿no? Que creo que hubiera cambiado. ¿Disfrutas más ahora? Mucho. Sí, Siempre he disfrutado mucho. Sí, siempre he disfrutado Pero si ahora mucho. con este aprendizaje en 5 años volviese a coger un primer equipo, Yo ¿lo dirías creo que ahora distinto? mismo lo podría volver a coger ya. Con Bueno, este un poco de calma, Didac. lo único es que ahora me estoy cuidando. Claro. Ahora me estoy cuidando. O sea, al final, Importante, ¿eh? el primer equipo estar al alto nivel es increíble, es una pasada. Yo, las Copas del Rey, que al final son competiciones de 3 días, todos los clubes allí. Estas cosas disfruto igual que cuando son los campeonatos de España de categorías. Eso es algo que me encanta. Las ligas son preciosas. Jugar cada semana es increíble, es una pasada, ¿no? Sí, Los claro. deportes que no juegan cada semana, a mí me faltaría algo, ¿no? Esto es una pasada. Pero estoy disfrutando. Y ahora sí, lo que estoy haciendo es disfrutar y me estoy cuidando mucho. O sea, Vale. que me ha ido bien parar de primer equipo para cuidarme y disfrutarme. Muy Y bien. cuidarme a mí y a los míos. Y que creo que es algo también súper importante repasar en la parte del autocuidado, que a niveles de tanta exigencia muchas veces lo vas dejando de lado y estás tan enfocado en lo que decías, Albert, un deporte que tiene muchísima exigencia y además tú, al ser tan autoexigente, también relativizar, que es la palabra que tenemos como importante acá, te ha permitido darte cuenta que ese autocuidado es fundamental. No solo por cosas que ya mencionábamos también, ¿verdad? La idea de que el entrenador está solo, la forma en la que pudiste gestionar previo a empezar a trabajar con psicóloga y cómo vas en ese avance. En ese sentido, y para reforzar todavía aún más el tema de relativizar, que creo que es algo que a muchos nos cuesta en algún momento o nos puede costar por mucho tiempo, es para ti ese cambio de perspectiva, o sea, esa transición realmente al cambio de perspectiva y de poder relativizar más las cosas a nivel personal. ¿Cómo ha sido también para ti en este proceso? ¿Qué ha cambiado de mayo para acá? Que ya lo decías, ¿qué ha cambiado para ti? Estar tranquilo. Es que antes lo hablaba, ¿no? Con una pregunta que me habéis hecho. Es que estoy tranquilo. Es que puedo trabajar ahora sin ese punto de presión que siempre me había metido, ¿no? Que si ahora mismo pues no consigo algo, o no soy capaz de poder ayudar a alguien, o no soy capaz de salirme con la mía, pues relativizas, oye, pues relativizo, y sigues. claro, correcto, y oye, pues vale, pues mañana vuelve a salir el sol, ¿no? Antes pensaba, ostras, pues mañana no va a salir el sol. Ahora sí que estoy jodido. Ahora no he podido conseguir esto. Vale. Mierda, ¿cómo he podido equivocar? ¿Cómo no he sido capaz de hacer esto para llegar hasta aquí, ¿no? Y ahora mismo es tranquilidad y es cuidarme. Tú lo has dicho con el tema del deporte. Ahora mismo estoy volviendo a hacer deporte. Yo me acuerdo que cuando cojo el primer equipo llevaba ya unos años que estaba haciendo CrossFit, y el pádel ya llevo muchos años, y allí me encontraba muy bien. Luego con el primer equipo, pues el CrossFit ya no lo puedes seguir haciendo, porque el CrossFit es una disciplina que necesitas ser muy constante, porque si no coges unas agujetas que no las aguantas, y entonces pues lo vas dejando, lo voy dejando, y de golpe me encuentro Claro. con 98 kilos. Y viendo que no hago absolutamente nada, que el pádel ya intento pues no ir a jugar porque pienso, es que me canso, es que me duelen las rodillas, es que Sí, seguro. empiezas con lo que siempre te habías más o menos cuidado, ya vas haciendo dietas y las vas cambiando y el peso no baja porque al final tu cabeza no hace. Y una de las cosas que también he hecho ha sido dejar de beber alcohol. O sea, no es que fuera alcohólico ni mucho menos, pero bueno, alcohólico yo creo que lo podemos ser todos, pero al final estaba bebiendo que sea una cerveza cada día. Te ponías a Vale, mirar y era claro. cada día. La presión social Cada día, también. Cada día. Y ¿No? Vas a tomar algo, vas a hacer una reunión. evitaba mucho también en momentos Claro. ir, depende de a quién me podía encontrar en función de si había ganado o había perdido mi estado emocional. Entonces, hasta me escondía por el club, ¿no? Vale, pues entro por el club por allí, porque al ahora final- mismo no me quedo encontrar a nadie. Claro, y- esta gestión emocional afectaba un poco, has dicho, todo. familia, personal, Todo. entorno profesional, tu Salud. día a día.
La salud. Sí, sí. Llegar a casa y pues una cerveza o me abro un vino y Claro. luego vas sumando y ves que poco a poco te estás yendo para abajo. Te dejas de cuidarte a ti, intentas estar muy centrado con el trabajo y pierdes hasta un poco la visión de uno mismo. Porque aparte, al final, o sea, yo creo que esa tendencia exigente en el mundo del deporte existe mucho, en el perfil del entrenador existe mucho, pero claro, cuando todo te va bien, la puedes cubrir un poco, la puedes enmascarar y vas tirando, pero cuando tienes malos días, malos resultados o sensación de culpabilidad, eso te explota, que tú lo has explicado perfectamente. Yo viendo que estamos llegando un poquito al tramo final, sí que me gustaría al menos lanzar un enfoque, una reflexión más volviendo un poco a la parte de rendimiento. Creo que hemos hecho una lectura muy interesante de tú como entrenador, cómo has vivido todo esto. Creo que es súper potente, porque hay muchísima gente que vive y ha vivido esta situación. Yo te escuchaba, yo soy 6 años de entrenador también de alto rendimiento en rugby y he vivido años así. A lo mejor no he llegado a extremos de sufrir tanto, pero yo he estado años lo he pasado mal. Por eso, culpabilidad, sensación desmesurado, por no saber también relativizar. Aparte también de mi propio club, entonces la sensación de responsabilidad es mayor que si te ficho un club y mira. Entonces te escuchaba y decía, hostia, me siento identificado y me está yendo bien. Vuelvo un poco a la parte de rendimiento y me gustaría preguntarte, el waterpolo no lo he practicado obviamente, pero tengo conocimiento de que es un deporte extremadamente exigente, porque necesitas un componente técnico, como casi todos, pero también un componente técnico que no es pequeño, o sea, mira, yo qué sé, poco ya tiras, tienes que tener ciertas habilidades. Hay un tema físico muy exigente, porque compaginas muchas cosas, o sea, nadar, pero bueno, o sea, es una barbaridad. Quiero saber qué tan importante y qué tan determinante es la parte mental en un deporte como el waterpolo. Y en ese sentido, ¿cómo lo habéis trabajado vosotros? ¿Cómo lo has trabajado tú? Entiendo sin tener ese profesional, pero tú como entrenador lo puedes trabajar. ¿Qué valor y qué puntos de trabajo habéis hecho en la parte mental en un deporte que creo que es muy exigente? No sé si también lo es tanto en el mental y cómo lo habéis trabajado. A ver, al final lo bueno que tenemos en el waterpolo es que es muy exigente, pero ya desde bien pequeños ya les enseñas esta exigencia, porque al final empiezan cuando tienen 5 o 6 años a venir 2 días y poco a poco no vas progresando. Cuando tienen ya 10, 11 años, entonces a partir de ahí, 11, 12, perdón, ya vienen todos los días a entrenar. O sea, a partir de ahí tú ya les has marcado cuál es la línea. Si llegan hasta el primer equipo, ya saben que en el momento que llegan al primer equipo ya tienen que hacer doble sesión. ¿Por qué? Porque tú ya los has educado cuando viene Semana Santa, cuando vienen las fiestas de Semana Santa, Navidad, estos parones en vacaciones, tú ahí ya haces doble entreno. Con las categorías ya, cuando ya son cole, ya a partir de infantil, ya intentas, infantil son 13, 14 años, tú ya les vas inculcando. Entonces, cuando llegas a un primer equipo, si llegas a un primer equipo, como es nuestro caso en el Tarrasa, tú ahí ya les has interiorizado. Entonces, ahí ya lo tienen interiorizado Directamente. Luego, cuando están ahí, a la parte psicológica que utilizas con ellos, sobre todo, donde más tengo que incidir es cuando pasan de su zona de confort, que son categorías, estudian normalmente cerca de casa, entrenan allí, tienen un muy buen horario, acaban a las 2:30, los que van por la tarde al cole acaban a las 5 y luego a las 8 vienen a entrenar. O sea, la verdad es que están tranquilos. Cuando pasan a un primer equipo, si son jóvenes que van a universidad, ahí se les complica todo, ya tienen que coger un transporte, ya se tienen que desplazar, ya tienen que empezar a venir a los mediodías. Entonces ahí es donde yo creo que más les tenemos que ayudar. Esta es una parte y la otra es, ahí les tienes que ayudar mucho, les tienes que yo, sin saberlo, les enseñaba a relativizar a ellos, a saber, tranquilo, muy bien, tienes todos estos desplazamientos, pero ¿tú te estás cuidando? Tú estás yéndote, claro, hasta ahora te ibas a dormir tarde porque sabías que te metías una siesta a las 5 de la tarde porque hasta las 8 no tenías entreno. Ahora ya no. Ahora ya vas a tener la universidad, ahora ya no, o cuando empiezan a trabajar, al final tienen que trabajar. O sea, al final el waterpolo, lo bueno que tiene es que cuando son jóvenes te da para pagarte la universidad, luego cuando llegas a una media edad, quieres seguir compitiendo a alto nivel, no estás
a un Barceloneta, donde ya puedes a lo mejor vivir solo de esto, sino casi todos ahora mismo, casi todos no, todos ahora mismo ya tienen carreras universitarias o todos lo están haciendo para poder compaginar. Y luego cuando llegan ahí también la exigencia está de que ellos quieren seguir manteniendo este ritmo alto, pero tienen que hacer 8 horas trabajando. Es que las tienen que hacer. Y entran parejas, y entra tu propio piso, entran tienes que poner una lavadora, correcto, tienes que cocinarte. Y ahí es donde les tienes que enseñar, vale, explícame tu día a día. Claro, cuando ellos te explican tu día a día, ahí es donde creo que es donde más les ayudamos. Ya no tanto en el entreno, porque al final se han llegado hasta ahí, se han sacado una carrera. Han encontrado trabajo, porque normalmente donde empiezan las prácticas, las empresas rápidamente los cogen. Porque acostumbran a ser personas muy disciplinadas. Claro. Y aparte, si han sido capaces de sacarse la carrera en 4 o 5 años haciendo el deporte que hacen, o sea, son personas que lo tienen todo muy bien. Pero luego lo tienen todo muy bien estudiado, porque es como han ido creciendo, pero luego cuando se encuentran con todo, en muchos momentos se ahogan. Y entonces ahí es donde tú les tienes que acompañar. ¿Qué haces? ¿Les adaptáis un poco? Exacto, la programación, les pones las facilidades. Oye, que si no puedes llegar a las 12, pues llegas un poco más tarde. Ellos mismos son los que saben que tienen que llegar a las 12, porque si no saben que no van a estar convocados, o van a ver, o van a estar convocados, pero saben que a lo mejor va a jugar otro que está haciendo todas las horas, ¿no? Pues ellos, ahí es donde tú poco a poco les ayudas y les vas ayudando, sobre todo con el tema de entrenos y a planificarse. O sea, que tengan planificado su día a día y si conducen porque tienen que ir a trabajar a 40 minutos, pues oye, cuando pues una buena conducción, un buen reposo, ¿qué has hecho luego? No, me he venido directo y he estado 4 horas más sentado. Pues no estés sentado, pues deja el coche allí y vente andando. O sea, ahí es donde les tienes que enseñar en su día a día fuera de lo que es la parte del agua. Y yo para terminar, yo conmigo te dejo el cierre. A nivel de competición, ¿cuál es el aspecto mental más determinante? Es decir, bueno, hay otras disciplinas que lo tienen muy claro, pero un jugador de waterpolo, para competir, nos cuenta un proceso súper bonito. Entiendo que en este proceso ya adquieren muchas de esas habilidades mentales, pero competitivamente hablando, ¿qué necesita un jugador de waterpolo a nivel mental? Vale, yo entiendo que al final cada uno puede necesitar un punto, bueno, cada uno debe necesitar lo suyo, pero al final lo que necesitan es todos los estímulos que tú les puedas dar durante esa semana de competición o todos esos estímulos que ellos hayan podido ir cogiendo. No te sabría decir directamente algo en concreto. O sea, supongo que a lo mejor si hablas con los que han sido mis jugadores durante... Bueno, tengo algunos que llevan 15 años o 20 años, han crecido siempre conmigo y siguen en el primer equipo. A lo mejor ellos te dirán, ostras, pues mira, el día que era muy bueno con esto, ¿no? Yo siempre he intentado hablarles desde el corazón, siempre he intentado enseñarles lo que es la vida, nunca los he engañado. Y al final yo creo que ese es el punto donde al final ellos pueden creer en ti y pueden creer en ellos mismos para que puedan salir hacia adelante y tengan ese punto de motivación para seguir en un deporte tan exigente como este. Lo que está claro es que si ahí no hay motivación y no hay sobre todo constancia y capacidad de sacrificio, es un deporte que te vas a hundir literalmente. Seguro. Porque... Cuando los jugadores que te encuentras, jugadores que ves que empiezan a trabajar, jugadores que podrían seguir jugando pero empiezan a trabajar, empiezan a querer estar más tranquilos, se van de casa de sus padres, se van con la pareja, empiezan a querer fines de semana, que no los tenemos. Claro. Ahí los ves que empiezan a perder la motivación y ves como cuando no tienen la motivación en un deporte como el nuestro, ves como caen directamente en picados físicamente. Claro. Bueno, y esa relación al final entrenador-jugadores que creo que has cultivado, que ha sido bien sólida y que es lo que lleva a tus jugadores también a continuar trabajando, motivándose. Desde ya un punto de vista personal y tomando en cuenta que pues, el juego interno precisamente busca conocer cómo es que las personas manejan sus emociones, cómo a nivel mental haces tu vida. ¿Cuál es tu juego interno, Díaz? El mío es, creo que lo hemos dicho ya, ¿no? Muchas veces es relativizar. Tienes que relativizar, tienes que creer en ti mucho para aprender a relativizar y a escucharte a ti y a escuchar a los demás. Excelente. Buenísimo, pues. Muy bien. Se nos cortó el tiempo demasiado, creo que ya teníamos tanto que hablar. Me encantó muchísimo, fue muy valioso y sobre todo la perspectiva que nos diste, Díaz, fue súper interesante. Y pues nada, tenemos que ir terminando. Pero nos quedamos con ganas de más, ¿sí? Y pues nada, agradecerte
haber aceptado la invitación. Albert, una más. Sí, sí, y muy contento precisamente de eso. Nosotros sin guión, o sin guión súper preestablecido, han ido saliendo cosas muy interesantes que a lo mejor no nos podíamos imaginar o plantear, claro, pero que nos dan una lectura que es súper útil, que te agradecemos un montón que hayas estado aquí y nada, a disfrutarlo todos los que lo puedan escuchar. Supuesto. Y gracias, obviamente, Didac, haber compartido con nosotros este espacio. Bueno, muchas gracias a vosotros por el programa. Creo que es súper importante la labor que estáis haciendo de hablar de la salud mental y de la parte psicológica dentro del deporte, que es algo que tenemos que enseñar y ir educando a todos nuestros directivos, ¿no? Que tenemos, sí, a toda esta gente que, sí, que manda en el mundo del deporte. Sí, sí. Buenísimo. Pues muchísimas gracias una vez más. Recuerden que se pueden suscribir a nuestro canal. Ahí pueden tener también las notificaciones de cómo poco vamos publicando más episodios y compartiendo con ustedes material. Agradecer a Unai Bits en los controles siempre. Excelente trabajo el que nos hace y muy contentos de estar con ustedes una vez más, a todo el equipo de Atempo, y nos vemos a la próxima. Nos vemos a la próxima.